Permite, Señor, que tu bendición esté sobre los diezmos y las ofrendas, aún por la ofrenda de gratitud, y que nuestros corazones salgan de este lugar renovados y transformados y alistados para cumplir la misión que nos encomendaste en esta hora de crisis. En Cristo Jesús. Amén. Ciertamente nos hemos gozado esta semana y hemos visto la gloria de Dios. ¿Cuánto creen eso? Lo que hemos visto esta semana hemos visto la gloria de Dios. Hemos aprendido muchas lecciones. Y para mí ha sido muy satisfactorio el saber que el Señor siempre nos mueve para un fin especial. Mientras miraba la disposición de todos ustedes al colocar un grano de arena en esta ofrenda de gratitud, me dio un gozo profundo al saber que cada uno puede dar lo mejor que tiene. Ver cómo cada persona coloca su corazón, coloca su vida, coloca todo lo que tiene y dice: Señor, esto es lo que tengo, y de lo que tengo te doy. Eso habla muchísimo de nuestra disposición al servicio. Sin embargo, esta mañana no podemos cerrar esta semana de gratitud sin antes aprender un poquito más de la justicia divina. Si algo está en tema del juicio en esta era de crisis, es si Dios es justo o no lo es. Es tanto para la visión posmoderna, para el concepto humanista, para el concepto filosófico, la justicia de Dios está en peligro. Si le preguntas a una persona atea, él te va a decir: yo no creo en Dios, porque no puede ser posible que Dios exista cuando hay tanto sufrimiento en esta tierra. No puede ser que Dios exista cuando yo le sirvo con corazón íntegro, pero al final de cuentas veo con mis ojos cómo el pecado hace estrago y afecta mi vida. Otros pueden colocar en tela de juicio la justicia de Dios, porque muchas veces no pasa lo que yo creo que es correcto. Y en algunas ocasiones decimos: Dios no está obrando. Es probable en nuestra experiencia espiritual que aún en este programa de gratitud pudiéramos ver cómo hay una ambivalencia, un cambio de control social en el que la gente en medio de la crisis, hay gente que se hace más rico a costilla de los pobres, y los pobres seguirán siendo cada vez más pobres. Y la pregunta, José, la pregunta del millón es: ¿por qué Dios no resuelve ese problema? Es posible que en algunas circunstancias estemos viviendo situaciones que no comprendemos y que en gran medida no hay una respuesta real. Por ejemplo, ¿por qué tuvo que morir tan temprano? ¿Por qué tuvo que enfermarse y tener una afección física cuando todo lo que hemos hecho es honrar al Señor? Por eso hay un concepto en la Biblia que algunos han intentado buscar y encontrar algunos paradigmas. Y la pregunta es: ¿será que a los buenos les va bien siempre y a los malos por indiferencia les va mal siempre? Pues en algunas ocasiones vemos a los malos yéndole muy bien y a los buenos yéndole muy mal. Hay ocasiones en la vida en las que el corazón humano muchas veces se pregunta: Señor, ¿por qué a mí me toca esto? Yo he orado inmensamente para que esto no pase, pero termina ocurriendo. Y allí comenzamos a colocar en tela de juicio la justicia divina. En el pasado, por ejemplo, tenemos evidencia bíblica
que cuando alguien cometía pecado y ese pecado era una raya flagrante a la usurpación y a la destrucción a la obra de Dios que había ese individuo, la Biblia dice que la persona moría irrevisiblemente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira. Se pusieron muy animosos, muy deseosos de hacer algo grande, que la gente supiera que ellos eran animosos y saliciales. Y la Biblia nos comenta que cuando llegan al templo, viene Pedro y le pregunta: mira, tú diste lo que tú ofreciste. Y Pedro dijo: bueno, mira, es mi deseo, aunque ahí está, algo así, ahí va. Y el Espíritu Santo le había dicho a Pedro que Ananías y Zafira habían robado de lo que ellos habían dictaminado delante de Dios. Y hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo, que inmediatamente cayeron ambos muertos solo por contrariar la voluntad de Dios. Imagínate, Alexandra, si eso pasara hoy en nuestra iglesia. Imagínate si en la iglesia hoy la gente, por haber cometido una falta, por haber robado a Dios, por haber usurpado un rol que no le compete, le tocara pasar por el mismo proceso de Ananías y Zafira. Tendríamos que cerrar el templo, porque probablemente muchos caeríamos como muertos por ser infieles delante de Dios. Sin embargo, no se le olvide que el mismo Dios de Ananías y Zafira es el mismo Dios suyo. No se le olvide que aunque no pasa lo mismo hoy, no dice que Dios no sea juez, no dice que su misericordia no sea grande. Lo que sí dice es que Dios es paciente para revelar el corazón del ser humano y para que finalmente el pecado se revele en su máxima expresión. Por eso, si Dios es paciente, para que nosotros podamos evidenciar de manera clara que la obra de Dios es infinita y es poderosa, nosotros debemos ser pacientes también para esperar que Dios cumpla su voluntad a su tiempo. Y si algo está claro en la Biblia, es que Dios es juez. Nos encanta escuchar que Dios es amor y decimos: gloria a Dios, Dios me ama. Pero cuando uno escucha que Dios es juez, violenta la cosa cambia. Pero a mí me encanta que la justicia de Dios para los santos, siempre la justicia de Dios para los santos está en armonía con regalar la salvación. Es tanto que el juicio investigador existe solo para garantizarnos la evidencia de que somos salvos. El problema no es con la gente que honra a Cristo. El problema está cuando algunos todavía, conociendo a un Dios soberano, intentan usurpar el rol de Dios. Algunos hasta se envalentonan a pecar desmedidamente, sin darse cuenta que el Dios que estuvo en los días del pasado también está con nosotros hoy. Y aunque los filósofos dicen que Dios es inmanente porque está cercano a nosotros, también es trascendente porque nos muestra que su soberanía no la comparte con nadie. Y el que comenzó la obra la va a terminar. Puede ser que en algún momento haya algún tipo de argumento. Puede ser que se pueda hacer muchas cosas para contrariar lo que no parece. Pero Dios siempre sabe la actitud del corazón. ¿Y sabe qué es lo que más me encanta del juicio? Ruth.
Me encanta del juicio. Que en el juicio no se evalúa solo las obras, también se evalúa la intención del corazón. Porque podemos hacer obras muy buenas, pero la intención del corazón es lo que hace la diferencia. Por eso yo ansío el juicio. Yo le digo al Señor, Señor, ven pronto y juzga. Porque la justicia de Dios siempre es imparcial. Es posible que en el corazón humano hay ambiciones egoístas, pero Dios nos invita en esta mañana a agradecer, porque a pesar de las cosas injustas, Dios está allí. Por esa razón el salmista en Salmo 75, que es tema de esta mañana, describió un capítulo donde vamos a encontrar 4 fases para agradecer a Dios. La primera, Salmo 75, comienza diciendo la declaración siguiente. Escuchen por favor el texto. Versículo 1. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, dice el salmista. Y luego dice Santiago, doy gracias porque tus obras son como. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tus obras qué hacen? ¿Qué dice la Biblia? 75, versículo 1. ¿Tus obras qué hacen? ¿Qué hacen las obras de Dios? El pasaje dice, tus obras declaran, porque son maravillosas, declaran que cercano está tu nombre. Yo le pregunto, ¿has tenido en tu experiencia espiritual la evidencia de que Dios está cercano a tu vida? ¿Ha pasado eso en tu vida, sí o no? ¿Cuánto en esta mañana tienes experiencia con Dios y dices Dios está cercano? ¿Cuánto? Dios está cercano. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí estamos diciendo que Dios se acerca porque su nombre es un pacto. Porque su nombre es una garantía de que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Porque Dios no miente. Porque Dios no usurpa. Porque Dios no obliga. Pero Dios demuestra con sus actos cuán maravilloso es. Alabado sea el nombre de Dios. Así que agradecemos en esta mañana por las obras maravillosas de Dios. Lo segundo, por la cual debemos agradecer, lo vamos a leer en el versículo 2. Y viene ahora lo que es el versículo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículo 2, con fuerza. ¡Wow! Miren qué interesante. El pasaje dice, hay un tiempo señalado, hay un tiempo designado, hay un tiempo en el que yo voy a llevar todas las cosas a juicio. Y ese tiempo lo determino yo. A mí me gusta que en griego hay 2 palabras para tiempo. La primera es cronos, que habla del tiempo que usted mide, la hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el cronos, el cronómetro. Y la segunda tiene que ver con la palabra kairos. Y cuando usted escuche la palabra kairos, lo que está diciendo es que hay un tiempo señalado que no tiene ni premura ni tiene demora. Por eso cuando uno dice que el tiempo de Dios es perfecto, uno se pregunta, ¿qué significa realmente que el tiempo de Dios es perfecto? El tiempo de Dios es perfecto porque nada llega tarde. Aunque uno crea que llega tarde, nada llega tarde. Dios sabe el tiempo exacto de cumplir su voluntad. El problema es que algunos hemos intentado meter
darle tiempo a Dios. Algunos han intentado hacer cosas para mostrar que Dios se ha retardado. Pero la Biblia me dice que para todo en esta tierra hay un tiempo designado. Si esto es así, entonces yo doy gracias a Dios y glorifico su nombre, porque nada llega tarde. En tanto, aún las injusticias que pasan tendrán retribución a su tiempo señalado. Pero miren ahora lo que dice el pasaje siguiente, versículo 3. ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículo 3. Versículo 3, por favor. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Wow. ¿Saben qué le gusta esta palabra temblar? Cuando la Biblia usa en hebreo esta fórmula temblar, lo que está diciendo es que cuando nosotros hemos perdido el control de las cosas, cuando ya llegamos a un nivel en el que no tenemos la capacidad para manejar lo que tenemos en nuestras manos, aun cuando las cosas que vienen son bastante catastróficas, la Biblia dice que Dios siempre sostendrá la columna. Y la palabra que se usa para temblar tiene una connotación como un terremoto. En otras palabras, la Biblia está diciendo que aunque venga lo que venga, Dios siempre sostendrá nuestra vida. ¿Y usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo estoy seguro, hermanos, que el Señor tiene todo a su soberana voluntad. Determinado. Y hay muchas cosas que posiblemente no nos gustan. Pero si es el plan divino, el Señor lo hará cumplir para su honra y su gloria. Pero luego dice la Biblia, versículo 4, dice que digo ahora a los soberbios, escuchen bien, soberbios, no sean arrogantes, y a los impíos no se enorgullezcan. No crean ustedes que pueden hacer el mal y como no les pasa nada, entonces ustedes tienen el poder para hacer todo daño. Cuídense de pensar que la justicia de Dios no va a cumplir su plan. Y tengan la seguridad que el control siempre está en las manos de Él. Y luego me gusta el versículo 5. Miren esto por favor, versículo 5. No levanten tanto su poder. No tomen el poder que Dios les ha dado para destruir y aniquilar. Pero mucho menos hablen con cuello erguido, en actitud orgullosa, en actitud de pensar que Dios no va a cumplir su plan. Dios nos está mostrando que a pesar de que no podemos eliminar a los orgullosos, a los arrogantes, a los impíos, a pesar de que existen, el Dios del cielo aún también los ama. Y como Dios ama a los arrogantes, aún les envía un mensaje más para decirles: cuida el corazón. Pero luego dice la Biblia, versículo 6, porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene la exaltación. En otras palabras, no hay lugar ni espacio para sentirnos exaltados, porque el único que tiene el poder para ser exaltado es Dios. Y todo aquel que reconoce que Dios es soberano, sencillamente se convierte en nada delante de Dios. Y luego viene la Biblia diciendo, versículo 7. Escucha bien. Como Dios es soberano, entonces dice la Biblia, sino que Dios es ¿qué? ¿Cómo es Dios? Juez. Muy bien. No solamente Dios es amor, también es juez. A este abate y a aquel.
La Biblia usa mucho esta declaración: el que se humilla y el que se enaltece. Hay una declaración bíblica en el Nuevo Testamento de dos personajes. Uno que creía que con tantas cosas que hacía, ya se sentía superior a los demás. Y el otro que no quería ni siquiera mirar. Y le dijo al Señor: Señor, sé propicio a mi pecador. No tengo nada que ofrecer. Al final, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy es tuyo. En otras palabras, no tengo nada que ofrecer. Pero ayúdame a ser tan humillado, en un sentido de inclinarme delante de Dios y saber que la justicia divina siempre será oportuna. Sin embargo, dice el versículo 8: porque el cáliz de la ira está en la mano del Señor, y el vino está mezclado, fermentado. Una cosa interesantísima. Cuando Él derrame el vino, escucha bien, hay una connotación con Apocalipsis 18. La ramera bebe el vino de la entera de Ramón, bebe el vino de la ira. Y si usted lee el capítulo 16 y 18, el vino permea todo, como un símbolo de que esto será aniquilado. Y aquí la Biblia dice que cuando Él derrame el vino, todos los impíos de la tierra lo beberán hasta la última gota. Impío no solamente es aquel que no cree en Dios. Impío también es aquel que en apariencia no tiene una conexión con Dios. Y todo aquel que se desvíe de Dios terminará siendo un impío. Finalmente la Biblia me termina diciendo, versículo 9. El salmista dijo: mira, todo esto va a pasar. Yo creo que hay un día destinado. Yo creo que es juez. Yo creo que todo lo que ha ocurrido en este mundo, aunque no lo entendamos, al final lo vamos a entender. Al final de todo, el salmista dijo: solo te queda una cosa. Y esa cosa será que dijo en el versículo 9. Pero yo siempre poderoso. Algunos dicen: pastor, no voy a trabajar más en la causa de Dios porque me han hecho demasiado daño. Algunos otros andan heridos por la vida y no se dan cuenta que la obra de Dios no descansa a pesar de lo que nos pasa. Y el salmista está viviendo una experiencia difícil, muy dura. Él mismo tenía enemigos que hacían con él lo que querían. Pero hay algo claro que tenía el salmista: a pesar de todo lo malo que nos pase, a pesar de lo injusto que pasen las cosas, yo siempre, dice el salmista, anunciaré. ¿Qué anunciaré? No, ¿qué anunciaré? Cantaré alabanzas a quién. ¿Sabes algo interesante? Cuando tú vas a Apocalipsis 14 y dice la Biblia que los 134.000 tienen un cántico nuevo, ¿no? De que estamos estudiando, parece. La palabra que se usa para canto es una palabra que se traduce mejor como un estribillo. Pero hay algo interesante en ese estribillo: es que nadie lo aprende, solo el que lo canta. Y algunos de ellos han pensado que la razón por la que nadie más puede cantar el cántico es porque ese cántico es la composición que tú has escrito y has hecho para alabar a Dios. Ahora, para yo poder escribir un canto que describa todo lo que Dios ha hecho, tengo que vivir la experiencia para inspirarme en alabar al Señor. Sin embargo, en algunas ocasiones le huimos a las cosas negativas. Pero tanto las cosas negativas como las positivas siempre te enseñarán a cantarlas.
Yo le digo al Señor todos los días, yo quiero cantar más. Y mientras más le digo a Dios en oración que quiero cantar más problemas me colocan frente. Cuando uno le pide a Dios paciencia, parece que le vienen las 5 y las 10 y las 20 plagas completas y nos llenamos de problemas. Pero es la obra de Dios que nos está enseñando que este mundo está acabándose y que no hay nada bueno que podamos encontrar en esta tierra. Que tu ciudadanía y la mía está en el reino de los cielos. Por eso, todo aquel que esté sembrando para esta tierra, está en el lugar equivocado. No esperes que esta tierra haga nada bueno, salvo por la obra poderosa de Dios en el corazón humano. Cuando alguien haga algo bueno, tú puedes decir, Dios está obrando en ese corazón. Pero si alguien hace algo malo, es la evidencia de que ese corazón no ha sido transformado. Porque la única forma en el que alguien es capaz de hacer algo bueno es gracias a la misericordia de Dios. Por eso cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, Jesús inmediatamente le quitó ese halago y le dijo, solo Dios es bueno. No pienses que tu experiencia religiosa es mejor que los demás. No pretendas hacer daño y quedar impune en la vida. No pretendas usurpar el rol que Dios no te ha colocado que hagas, sin que Dios termine de cumplir su plan en ti. Pero ten la seguridad de que todos los hombres y mujeres que vivamos una experiencia diaria con el Espíritu Santo, obraremos en armonía con su voluntad. Y vamos a ver una iglesia sana, llena del Espíritu Santo. La mayor necesidad de la iglesia hoy es del Espíritu Santo. ¿Hay carencia de recursos? Sí. ¿Hay carencia de obreros que salgan a predicar la misión? Sí. ¿Hay carencia de gente que tenga disposición para hacer las cosas para Dios? Sí. Pero todo eso pasa porque la obra del Espíritu Santo no es una realidad en mi vida. Cuando Dios sobre mi vida, tendremos un deseo ferviente como un fuego que nos quema, que nos lleva a hacer las cosas porque Dios nos impulsa. Y yo creo que esta mañana que Dios te trajo a este lugar. Y te trajo porque quiere que entiendas que a pesar de todo lo que te ha pasado hasta hoy, Dios siempre tiene el control. A pesar de todas las cosas mal hechas, Dios siempre tiene el control. A pesar de lo que tú querías, pero que no tienes, Dios tiene el control. Y el que comenzó la obra en tu vida la va a terminar. El que levantó esta iglesia la va a sostener. Y finalmente veremos la gloria de Dios. Hombres y mujeres que alabarán el nombre del Señor. ¿Y sabes cómo lo alaban? Anunciando su nombre. Yo a veces digo, si hablamos de Jesús como hablamos de Maduro y de la crisis, ¿cómo sería la predicación del Evangelio? Si hablamos de Jesús como hablamos del dólar, como sube estrepitosamente, ¿cómo sería la predicación del Evangelio? Si hablamos de Jesús como también lo hacemos cuando hablamos de los demás a sus hermanas, ¿cómo sería la predicación del Evangelio? Si hablamos de Jesús como somos a veces tan livianos en hacer cosas equivocadas y cerradas, ¿cómo llegaría a ser la predicación del Evangelio?
Y al final Jesús vendrá. Vendrá sin ti o conmigo. Vendrá por ti o vendrá sin ti. Dios quiere hoy que venga contigo y conmigo. Y nunca te olvides que la mejor manera de alabar siempre será anunciando el nombre de Dios. Anúncialo. Dile a la gente que está sufriendo que Jesús viene. Dile que a pesar de que hay dificultades en la vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Y te goza de saber que Dios es fiel en todas las cosas. Yo quiero preguntar en esta mañana, hablar de una persona que no entiende muchas cosas que pasan. A veces ha sido liviano en buscar a Dios. Pero que en esta mañana dice: Señor, termina de cumplir tu plan en el tiempo señalado. Ayúdame a anunciar tu nombre y que al anunciarlo sea una alabanza que glorifica el nombre de Dios. Que cuando la gente te escuche hablar de Cristo, sea como una música que sus oídos la quieran escuchar y puedan decir: yo quiero honrar el nombre del Señor. Viene el 2025, un año que algunos han dicho que es la antesala a muchas cosas terribles que el mundo lo avecina. Pero es el año en el que yo creo que Dios va a añadir el triple y cuatriple de lo que hasta ahora ha añadido a su iglesia para su honra y su gloria. Y tengo un sueño. Yo quiero en 2025 decirle a Dios: Señor, utilízanos, porque queremos ver 3 nuevas iglesias consolidadas para la honra y gloria de Dios. Así que yo desafío grande, pero para Dios nada es imposible. Si cada uno anuncia el Evangelio con alabanza, ten la seguridad de que veremos a Jesús venir en gloria por segunda vez. Si cada departamento hace su parte, veremos a Jesús venir por segunda vez. Si cada hombre, mujer, niño, anciano, pequeño, mediano, el que sea, hace su parte en servir al Señor, veremos a Jesús venir por segunda vez. Yo me pregunto esta mañana: ¿cuántos queremos cantar más? No voy a preguntar cuántos queremos dejar de sufrir, porque estoy seguro que todos levantaríamos la mano. Pero la verdad es que en este mundo quizás seguiremos sufriendo. Pero en breve Jesús vendrá. Y el sufrimiento será un pasado eterno. Y disfrutaremos con gozo de la vida eterna de Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos cantar alabanza? ¿Cuántos queremos anunciar el nombre de Dios? Y decirle: Señor, no tengo nada que dar, pero cuando yo abra la boca, que sea para alabar tu nombre y que la gente que me escuche sepa que tú vienes por segunda vez. Y eso pasa en esta mañana en esta iglesia. Yo estoy seguro que tendríamos ya algo que abrirnos más, porque ya no cabría la gente aquí. Y vendrán cosas grandes en el nombre del Señor. Yo creo en un Dios que hace cosas inimaginables. Y creo que el 2025 va a ser un año de grandes victorias en el nombre del Señor. Eso sí, como el diablo no descansa, como el diablo sabe que tenemos un deseo de ver grandes cosas en su casa, el diablo también va a hacer lo que sea para liquidar la obra de Dios. Yo te invito esta mañana que te unas al equipo de Dios. Que te unas al equipo de los que hacen grandes cosas para la gloria de Dios. Y que uses tus talentos y todo lo que Dios te ha dado para glorificar el nombre de Dios. No olvides, viajemos en esta tierra, vamos a sufrir. Pero siempre
hay un final feliz. Y yo creo que en breve vamos a ver a los familiares que fallecieron y lo vamos a abrazar. Creo que en breve vamos a ver cómo Dios nos transforma a este cuerpo mortal en inmortal. Y vamos a tener a Jesús cara a cara. Y lo vamos a abrazar. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Porque a pesar de lo que sufrí, hoy soy salvo por tu gracia y por tu misericordia. Yo quiero tener esta mañana, si hay uno, por lo menos uno, que dice, Señor, motívame en esta mañana a cantar más y a anunciar tu nombre, que se conoce de ti. Y diga, Señor, puede ser que estoy usando mi talento equivocadamente, pero yo quiero que esta mañana, para tu honra y tu gloria, hacer mi parte para ver a Jesús que tiene gloria por sus vidas. Y vamos a ver que esta mañana están los ancianos de esta iglesia, las iglesias que van a hacer esta mañana. Los ancianos están por allá. Los ancianos de estas dos iglesias están por allá. Y vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor bendiga a su iglesia esta mañana. Y nos prepare para cosas grandes en el nombre del Señor. ¿Nos podemos adorar? Querido Padre, cuánto dolor y sufrimiento hay